Cuentas al cierre. Ángel González. Como cada año, cerca de esta fecha, comienza la campaña de la declaración de la renta. Casi todos los contribuyentes, digo casi todos, porque depende los ingresos que hayamos tenido, estamos obligados a declarar los ingresos correspondientes al ejercicio anterior, en este caso 2025. Día clave, el miércoles 8 de abril. En 2 semanas ya se podrá empezar a complementar y presentar la declaración por Internet. Para saber las demás fechas y novedades de este año, nos atiende ya Carlos Talavera, que es portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que ultimando ya todo el papeleo para recibir a las personas contribuyentes y resolver sus dudas, ¿no? Bueno, en realidad nos estamos preparando. Hoy mismo, esta mañana, tuvimos un seminario sobre novedades del IRPF. Tenemos que estudiarlo todo muy bien para luego, cuando llegue el momento de presentar la declaración, pues que se haga todo correctamente. Y en beneficio de los contribuyentes, lógicamente, ¿no? La declaración de la renta es compleja, ¿vale? Es compleja, no es sencilla, y hay que tener cuidadito. Claro, y más para las personas que, por ejemplo, lo hacen por primera vez. Bueno, si es por primera vez, pues sí, hay que tener cuidado. Hombre, la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes varias cosas que son muy muy interesantes. Por ejemplo, un manual, que podemos acceder a ese manual por medio de la página web de la agencia tributaria. Nos lo podemos descargar y tenerlo en nuestro equipo, lo podemos imprimir en PDF, se puede imprimir y todo. Y la verdad es que es bastante completo. De todas maneras, claro, muchas veces esos manuales, cualquier manual, que el tratado de tributos en general, en mérito jurídico, pues se presta a interpretaciones, y lo lógico es ir a un asesor fiscal, ¿vale? Yo aquí siempre barriendo para casa, ¿vale? Sí, claro. pero en serio, hay que estar seguro de lo que se hace. Y luego, pues la agencia tributaria también tiene un servicio de cumplimentación de las declaraciones que empezará a funcionar a partir del 6 de mayo y hasta el mismo 30 de junio, que es el último día para la presentación de las declaraciones. Lo que pasa es que esto hay que solicitar cita a partir del 29 de abril en la agencia tributaria, ¿no? Para que te atiendan y puedan confeccionar. Ahí te resolverán algunas dudas, pero está clarísimo que siempre es conveniente uno tenerlo claro antes de hacerlo a la agencia tributaria, ¿vale? Claro, ahí quedan apuntadas esas fechas. Carlos, ¿cuáles son, así por encima, las principales novedades fiscales de esta campaña? Mira, a mí yo creo que una de las cosas que me preocupan y que debería preocuparle a todo el mundo es que ustedes saben que el año pasado se sube el salario mínimo interprofesional y resulta que no se ajusta el mínimo tributario, el mínimo para tributar, el mínimo imponible en el impuesto de la renta. Se crea, por el contrario, una deducción que tendrá que aplicar a aquellas personas que perciben el salario mínimo interprofesional, y esa deducción va a compensar esa diferencia entre el salario mínimo y aquel mínimo exento que existe en el IRPF. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto obligará a todas las personas que perciben el salario mínimo interprofesional a presentar la declaración para poderse practicar esa deducción. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de 300 y pico euros mensual, 340 euros de deducción, ¿vale? Entonces, con independencia del límite que existe en la obligación de declarar, que saben ustedes que es de 22.000 euros, o sea, hasta 22.000 euros de un solo pagador no tenemos obligación de declarar, pero si percibimos salario mínimo interprofesional, estamos hablando del año pasado 16.576 euros en el año, y bueno, pues tendremos que presentar la declaración para que nos devuelvan el exceso de retención que nos han practicado. A mí me parece muy importante esta circunstancia, porque va a obligar a un montón de personas a presentar la declaración para que les devuelvan 340 euros o 300 o 250, dependiendo también un poco del tiempo, de la cantidad que se le hayan retenido y del importe que el tiempo que hayan trabajado y demás, ¿no? Pero me parece una cosa interesante o importante que muchas veces no caerá el contribuyente, ¿vale? Claro, es que las deducciones autonómicas, cada vez que hay un cambio entre años, parece ser que es lo que más dolor de cabeza da. Carlos, ¿cuáles son las principales dudas que surgen cuando uno va a hacer la declaración de la renta?
Bueno, hay muchísimas dudas porque es muy... Digamos que la declaración de la renta, claro, es algo personal, abarca prácticamente todos incluye todas las vicisitudes de la vida normal y corriente de las personas, ¿no? Entonces, desde cuando vendes un inmueble, o vendes un coche, o vendes cualquier cosa así, o sea, oiga, es que si tengo que declarar o no lo tengo que declarar. Luego, por supuesto, las deducciones, pues también es algo que implica muchas dudas. A veces la gente se queda sin obtener un beneficio fiscal, sin que le devuelvan incluso algo de retención de las que le han practicado, pues porque no saben que tienen la posibilidad de hacer una deducción por una reforma que tenga que ver con la eficiencia energética de su vivienda, ¿no? O por gastos de estudio o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay montón de deducciones generales y autonómicas. En Canarias pues tenemos pues una veintena de deducciones que se pueden aplicar. No todo el mundo las puede aplicar, pero sí es muy conveniente saber lo que uno puede aplicarse, ¿no? Y ya te digo, por eso, todo eso que te estoy diciendo, esto es secreto, que no se entere nadie, todo eso está en el manual, porque si te entera alguien, pues mis compañeros me dicen, coño, no está aquí mandando a los clientes a Hacienda. No, en el manual del impuesto de la renta de la agencia tributaria, que como digo es muy bueno, aparece todo eso. Y mi recomendación, oye, te vas a un asesor, le haces la consulta y te quedas tranquilo, ¿sabes? Sí, tranquilo. Sí, es importante eso porque hay muchos padres, ¿no?, que nos preguntan principalmente a los hijos cuando quieren presentar la declaración de la renta por internet, nos preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? Pero claro, quizás nosotros, los hijos, también estamos en la misma situación. Sí. Hombre, hay una cuestión que es muy interesante y es que la agencia tributaria ha puesto una serie de facilidades para la presentación de la renta. Ahora se puede hacer por teléfono, por internet. Hay un montón de formas de hacer la declaración de la renta, de cumplir con la obligación de declarar y en eso, y con seguridad, ¿no? Y en eso la agencia tributaria ha dado yo creo que una buena respuesta a esa necesidad que tiene la gente. Yo he hecho en falta aquellas campañas, no sé si te acuerdas, aquellas campañas que decía Hacienda somos todos y que te llamaban para que tributaras, para que presentaras la declaración. Yo quizás he hecho en falta un poco ese tipo de campaña y informando un poquito de esto que te estoy diciendo yo ahora, porque claro, no es lo mismo que lo diga yo ahora en este programa tan interesante a que haya una campaña publicitaria sobre la importancia de hacer la declaración y sobre todo de todas las vías que tenemos para presentar la declaración de la renta. Pues todos asuntos para que hay que tenerlos muy, muy pendientes, muy apuntados. Pues Carlos Talavera, portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, gracias por contarnos por encima todo lo relacionado con la declaración de la renta, que como decimos empieza en 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. ¿Vale? Gracias. 6:20. Canarias al cierre. Ángel González.